La circulación a nivel de abdominopelvis comienza con una arteria, continúa con una arteria que se originó a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Cómo se llama esa arteria que se originó en el ventrículo izquierdo? La arteria aorta, correcto. Esa arteria aorta que dio sus primeras ramas, que fueron las coronarias, luego hace el callado aórtico, que me da tronco brachiocefálico, carótida primitiva izquierda, subclave izquierda, y en ese momento que se incurva hacia abajo, se me convierte en la arteria aorta torácica descendente. Y va, pues como el nombre me lo indica, va por toda la parte posterior de la columna vertebral, a nivel dorsal, ¿sí? Y va dando una serie de ramas, las arterias esofágicas, da las arterias intercostales posteriores, en fin, un sinnúmero de ramas que no vimos. Y llega un momento en que ella llega a este músculo, imaginémonos que este es el músculo diafragma. No sé si les he nombrado que en el músculo diafragma hay tres hiatos, hay tres orificios por donde van a pasar estructuras, ya sea o del tórax hacia el abdomen o viceversa, del abdomen hacia el tórax. El primer hiato que yo encuentro, que está más o menos a nivel de T6, es el hiato esofágico, y que por ahí veíamos esa estructura ayer, por ahí va a pasar el esófago del tórax hacia el abdomen para unirse con el estómago y formarme lo que es la unión esófago-gástrico. El segundo hiato lo encuentro a la altura de T10, que es el hiato de la vena cava inferior, que la vamos a ver ahorita, ¿sí? Esa vena cava inferior que está recogiendo todo el drenaje venoso de lo que es de lo que es la pelvis, ¿sí? O sea, urinario, reproductor y extremidades inferiores. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando vimos corazón, esa cava inferior tiene que terminar en el corazón. ¿En qué parte del corazón termina esa cava inferior? ¿En dónde, perdón? En la aurícula derecha. Entonces estamos por acá, ella va subiendo y atraviesa ese músculo diafragma para poder entrar al tórax e inmediatamente terminar en la aurícula derecha. Y finalmente tendremos este hiato, el hiato aórtico, que es, como el nombre me lo indica, por donde va a pasar la arteria aorta del tórax hacia el abdomen. Y en ese momento que pasa, se me convierte en la arteria aorta abdominal. Arteria aorta abdominal. Y vamos a ver cuáles serían las principales ramas a nivel abdominopélvico que me da esa aorta abdominal. Una vez que pasó por el hiato, la aorta me da dos ramas que van a recibir el nombre de arterias frénicas inferiores. Esa arteria frénica inferior va a irrigar la parte inferior del músculo diafragma, ¿sí? Esa arteria frénica inferior, en la medida que se va extendiendo por todo el diafragma, dando un pocotón de ramas para irrigar ese músculo diafragma, me va a dar una rama muy importante que corresponde a la arteria suprarrenal superior. La ventaja que tienen todas estas arterias que vamos a ver es que el nombre de la arteria me dice hacia dónde va, ¿sí? Entonces, arteria suprarrenal superior, ¿qué quiere decir? Que va hacia irrigar una glándula que vamos a ver ahorita más adelante, que se llama la glándula suprarrenal. ¿Y a dónde va a llegar? A la parte superior de esa glándula suprarrenal. ¿Listo? Muy bien, seguimos bajando y encuentro un tronco. Un tronco es algo como esto, o sea, es una arteria que sale hacia adelante, y de esa arteria van a salir otras ramas, como el tronco de un árbol, que es el tronco principal, y de ese tronco van a salir un sinnúmero de ramificaciones, ¿sí? Ese tronco va a recibir el nombre de tronco celíaco. Tronco celíaco, ¿sí? Y ese tronco celíaco, como les decía, me va a dar tres ramas, que son primero, la arteria gástrica izquierda. Arteria gástrica izquierda. Luego veremos qué parte irriga esa arteria gástrica izquierda.
arteria esplénica. Todo prefijo o sufijo que tenga la palabra espleno o esplénico hace referencia al vaso. Entonces, esta arteria esplénica, ¿a dónde irá? Al vaso. ¿Sí? Y finalmente tendremos la arteria hepática común. Arteria hepática común. ¿Hacia dónde irá esa arteria hepática común? Al hígado. ¿Sí? Muy bien. Hablemos de la arteria esplénica. Esa arteria esplénica me va a dar unas ramas que van a recibir el nombre de arteria dorsal del páncreas. Si de pronto ya alguien vio el audio de anoche, el páncreas tiene una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Entonces, esta arteria dorsal va a irrigar lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Sí? Me va a dar unas arterias que se llaman gástricas cortas y gástrica posterior. Gástrica, ¿a dónde van a ir esas arterias? Estómago. Al estómago, ¿cierto? Y me va a dar esta arteria que se llama la arteria gastroomental izquierda. Gastroomental izquierda. Gastro quiere decir que sale del estómago, específicamente ¿de dónde? Cuando vimos nosotros ayer, les decía que había una estructura que salía de la curvatura mayor del estómago que se llamaba omento mayor, que caía así como un delantal cubriendo todas las vísceras y que les decía que se devolvía por dentro y me formaba la bolsa omental. Entonces esa arteria gastroomental izquierda va a irrigar curvatura mayor del estómago y el omento mayor. Muy bien. Y en ese momento que me da la gastroomental izquierda, la esplénica entra al vaso. ¿Listo? Seguimos ahora con la arteria hepática común. Espérense a ver si me he olvidado de alguna de las que tengo aquí. Seguimos con la hepática común. La hepática común me va a dar una rama que se va a llamar gastroduodenal. O sea que tiene que ir a dónde y a dónde esa arteria. Al duodeno y al gastro. Estómago. Vamos a ver cuáles son esas ramas que van a ir al duodeno y al estómago. Gastroduodenal. Esa arteria gastroduodenal me va a dar una rama que se va a llamar la gastroomental derecha. ¿Qué hizo la gastroomental derecha y la gastroomental izquierda? ¿Qué hicieron? Se unieron, se anastomosaron. Cuando dos vasos arteriales en medicina se unen, se habla de anastomosis. Hay dos tipos de anastomosis. Hay una anastomosis lateral, que es cuando viene el vaso principal y por un lado le llega otro vaso y se pega. Y se llama anastomosis lateral. Y tenemos otra anastomosis que se llama anastomosis por inosculación. Ósculo significa beso, ¿sí? Entonces, inosculación significa que la anastomosis se da de boca a boca. Entonces tengo la boca de una arteria, la boca de otra arteria, y se unieron, como ocurrió con la gastromentales. La boca de una arteria se unió con la boca de otra arteria, una anastomosis por inosculación. Y esta anastomosis irriga todo lo que es la curvatura mayor del estómago y el omento mayor, ¿correcto? Una vez que la gastroduodenal me dio la gastroomental derecha, se me convierte en arteria pancreatoduodenal. Arteria pancreatoduodenal. ¿A dónde irá o a dónde me va a dar ramas esa arteria para irrigar? Páncreas y duodeno. Entonces, eso es muy grande. Entonces, me va a dar la arteria pancreática superior
y la arteria duodenal. Esa arteria pancreática superior me va a irrigar la parte superior de la cabeza del páncreas, ¿sí? Muy bien. Se acabó la arteria gastroduodenal. Seguimos con la arteria hepática común. Luego la arteria hepática común me da otra arteria que se va a llamar la arteria gástrica derecha. ¿Qué hicieron o qué hizo la arteria gástrica derecha con la arteria gástrica izquierda? Se anastomosaron y van a irrigar la curvatura menor del estómago. Curvatura mayor, la anastomosis de la gastromental, y curvatura menor, las anastomosis de las gástricas, ¿sí? En el momento que la arteria hepática común me da la gástrica derecha, me cambia de nombre. En ese momento me cambia de nombre y se me va a llamar hepática propia. Ya deja de ser hepática común y se convierte en hepática propia. Y esa hepática propia, ¿hacia dónde se irá? ¿Hacia dónde? Al hígado. Entonces, cuando ya está cerca del hígado, se me divide en dos arterias. Una que va a ser la arteria hepática izquierda y otra arteria que va a ser la hepática derecha. ¿A dónde irá la hepática izquierda? Al lóbulo izquierdo. ¿Cómo, señora? Al lóbulo izquierdo. Al lóbulo hepático izquierdo. ¿Y la hepática derecha a dónde irá? Lóbulo derecho. Al lóbulo hepático derecho. Antes de que la arteria hepática derecha entre al lóbulo hepático derecho, me da una rama que se va a llamar arteria cística. Y esa arteria cística va a ir a irrigar lo que es la vesícula biliar. Arteria vesícula biliar. ¿Sí? Se acabó el tronco celíaco. Se acabó el tronco celíaco. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Seguimos bajando. Y encuentro una arteria que nace en toda la parte anterior de la aorta y se va hacia la derecha. Hago aquí una aclaración. Esa arteria anteriormente se llamaba mesentérica superior. Arteria mesentérica superior. ¿Sí? Todavía se le puede llamar mesentérica inferior. La nómina, la Gold Standard le está cambiando el nombre por el nombre de mesaraica. Mesaraica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo digo que la arteria se llama mesentérica superior, las ramas que me da la arteria, yeyuno y leales, son las que verdaderamente se meten al mesenterio. Entonces, la nómina internacional, la Gold Standard, dice que esta se llama mesaraica superior, y ahorita hacemos una arteria que verdaderamente se llama mesentérica. ¿Sí? Ahorita les explico. Muy bien. Entonces, la arteria mesentérica superior, a ver, y otra, sí. La arteria mesentérica superior me va a dar una rama, esta que estoy dibujando. Esta es la que verdaderamente se mete al mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? El mesenterio es un repliegue de peritoneo que está unido o está pegando el yeyuno con el ilio, ¿sí? Entonces, entre el yeyuno y el ilio yo veo una tela gruesa, amarilla. Ese es el verdadero mesenterio. Por eso es que la Gold Standard dice que esto no se llama mesentérica, sino mesaraica, porque esta sería la verdadera mesentérica, ¿sí? Porque se mete dentro del mesenterio, ¿sí? Entonces, para no confundirnos más, esta arteria la vamos a llamar yeyuno ileal, porque es que esa arteria mesentérica se mete dentro del mesenterio para dar las ramas que van a irrigar al yeyuno y que van a irrigar al ilio. Entonces, cuando esa arteria yeyuno ileal se mete al mesenterio, me va a dar unos arcos, empieza a formar unos arcos. Empieza a formar unos arcos de anastomosis.
que se van a llamar arcos yeyuno ileales. ¿Sí? Y de esos arcos yeyuno ileales van a salir unos vasitos que se van a llamar los vasos rectos. Esos vasos rectos son los que se meten verdaderamente al yeyuno y son los que se meten al ilio. Y en el yeyuno esos vasos rectos, ¿qué hacen? Reabsorber todos los nutrientes. ¿Y en el ilio qué hacen? Reabsorber lo poquito que se va a absorber de nutrientes a nivel del ilio. ¿Sí? Y empieza a botar agua para ir hidratando esa materia fecal, ¿verdad? Muy bien. Seguimos bajando. Me va a dar otra arteria, la mesenterica o mesentérica superior, que se va a llamar la arteria pancreática inferior. Esta era la pancreática superior, rama de la pancreatoduodenal. Y la pancreatoduodenal, rama de la gastroduodenal. Y la gastroduodenal, rama del tronco celíaco. Y el tronco celíaco, rama de la aorta. Así me tienen que responder el día del parcial. ¿Cierto? Pancreática superior va a irrigar la parte superior de la cabeza del páncreas, y la pancreática inferior va a irrigar el proceso uncinado, proceso inciforme. El páncreas es así. ¿Sí? Esta lengüeta que tiene el páncreas en la parte inferior de la cabeza es lo que se llama proceso uncinado o proceso unciforme. Ese proceso uncinado, ese proceso unciforme es el que está irrigado por la arteria pancreática inferior. Muy bien, seguimos bajando. La mesentérica superior me va a dar 3 ramas, ¿cierto? Cólica media, cólica derecha. ¿Sí? ¿A dónde irán cólica? ¿A dónde irán esas arterias? Cólica media y cólica derecha. Al colon. ¿A qué parte del colon? Derecha, a la derecha. ¿A qué parte del colon está a la derecha? Ascendente. Colon ascendente. Entonces, estas cólicas van a irrigar el colon ascendente. Ojo. Y me dio la mesentérica superior, me dio la cólica media, me dio la cólica derecha y me da un tronco. Ya cuando la mesentérica se va a acabar, me forma un tronco. Ojo cómo se llama ese tronco. Tronco iliobiseco apendiculocólico. ¿Ah? De un solo chorizo. Tronco iliobiseco apendiculocólico. ¿Por qué? Acuérdense que les dije, de un árbol un tronco que sale. Ramas. Entonces de este tronco salen ramas que se llaman iliobiseco apendiculocólico. Vamos a ver las ramas de ese tronco. ¿No me la podría escribir, por favor? Apéndico. En la fotocopia está. Iliobiseco. Bueno, entonces pongan atención. Tronco, tronco. Ilio, ¿a dónde irá esa rama? Al ilio, a la parte distal, a la parte terminal del ilio. Biseco, ¿qué significa bi? 2. Seco, ¿a qué le suena? A que no está mojado. Seco, ciego. Ciego. ¿Sí? Biseco, o sea que tienen que salir ¿cuántas arterias que salen al ciego? 2. Ah, perdón. Ya. Entonces, esta es la rama secal posterior y esta es la rama secal anterior. Entonces, del tronco salen 2 arterias así, que van a rodear el ciego. Una se va a ir por la parte anterior y la otra se va a ir por la parte posterior del ciego. Apendículo, ¿a dónde irá? Al apéndice vermiforme, al apéndice secal. Y cólico, al colon ascendente. Entonces miren lo que hacen estas 3 arterias.
la arteria cólica media, la derecha y la rama cólica del tronco. Se anastomosan entre sí y empiezan a formar unos arcos. ¿Sí? Y de ahí van a salir unos vasos rectos. Estos arcos se llaman arcos paracólicos derechos. Arco paracólico derecho. ¿Qué van a irrigar? Ciego, colon ascendente, hasta la flexura cólica derecha. Van a irrigar. ¿Sí? Muy bien, se acabó la arteria mesentérica superior. Recuerden que la rama, la rama terminal de la mesentérica superior es el tronco iliobiseco apendiculario, ¿cierto? Muy bien. Seguimos bajando. Aquí está la mesentérica. Seguimos bajando. Y me da otra arteria a la aorta, por su parte lateral, que se llama la arteria suprarrenal media. ¿Ya vimos una suprarrenal? ¿Hemos dicho ya de alguna suprarrenal? ¿A tres? Suprarrenal superior, que era rama de la frénica inferior. Tenemos ahora la suprarrenal media, que es rama de la aorta. Seguimos bajando. Luego tengo las arterias renales. ¿A dónde irán esas arterias renales? Al riñón. Pero que antes de que la arteria renal entre al riñón, me da una rama que se va a llamar la suprarrenal inferior. Entonces tenemos que la glándula suprarrenal está irrigada por tres arterias. Suprarrenal superior, que es rama de la frénica inferior, suprarrenal media, que es rama de la aorta, y suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. Seguimos bajando. Ahora sale un vaso grande que se va hacia la izquierda, que se va a llamar la arteria mesentérica o mesaraica inferior. Mesaraica o mesentérica inferior. Esa arteria Esa arteria mesentérica inferior me da tres ramas, que son la arteria rectal superior, que va a irrigar la parte superior del recto. Me da la arteria sigmoidea, que va a irrigar ¿a quién? Colon. ¿Al colon cuál? Sigmoideo. Al colon sigmoides. ¿Sí? Y luego me da la arteria cólica izquierda. Cólica izquierda. Esa arteria cólica izquierda hace algo muy parecido que hicieron las cólicas derecha, intermedia y la rama cólica del tronco. Se van a anastomosar y me van a formar unos arcos. ¿Cómo se llamaba este arco? Paracólico. Derecho. ¿Cómo se llamará este arco? Paracólico izquierdo. Arco paracólico izquierdo. Y de esos arcos paracólicos izquierdos van a salir unos vasos rectos que se van a meter al colon. ¿Qué irriga ese arco paracólico izquierdo? ¿Qué irriga? El colon descendente. ¿Y qué más? Donde termina el colon transverso, que se me forma una flexura. Lumbares. La flexura cólica izquierda o flexura esplénica. Entonces ya tenemos gran parte del colon irrigado, ¿sí? Colon ascendente, ciego, colon ascendente, tengo la colon descendente, sigmoides y recto. Seguimos bajando.
Luego tengo dos arterias que salen por la parte anterolateral de la aorta que se van a dirigir hacia las gónadas. ¿Cuáles son las gónadas? En el hombre, ¿cuáles son las gónadas? Los testículos. Y en la mujer, los ovarios. Entonces, si esa imagen fuera de un hombre, ¿cómo se llamaría la arteria? Va a los testículos en un hombre, ¿cómo se llamaría la arteria? Testicular. Y si fuera una mujer, ovario. ¿Sí? Pero como acá el dibujo está neutro, agarre lo que se va a ir de cabeza. Me está llamando, está pescando. Entonces esta arteria se va a llamar la arteria gonadal. Va a ir a las gónadas, ¿cierto? Seguimos bajando. De la parte lateral de la aorta salen 4 ramas que se van a llamar las arterias lumbares. Arteria lumbar 1, lumbar 2, lumbar 3, lumbar 4. Pues obviamente el nombre me está diciendo hacia dónde va. Lumbar 1 a la vértebra lumbar o a la región lumbar donde está la vértebra lumbar 1 y así sucesivamente. Seguimos bajando. De la parte, ya cuando la aorta está cerca a bifurcarse, a acabarse la aorta, de la parte posterior sale una arteria, ¿sí? Que se va a llamar la arteria sacra media. Arteria sacra media. De esa arteria sacra media sale una arteria que se va hacia los lados, en la parte posterior. Y esa arteria se va a llamar la arteria lumbar 5. O sea que las 4 primeras arterias lumbares se originan directamente de la aorta y la arteria lumbar 5 se origina de la sacra media. En ese momento se me bifurca la aorta, se acaba la aorta, se me abren 2 la aorta y se me forman las arterias ilíacas comunes o ilíacas primitivas. ¿Sí? Ilíacas comunes o ilíacas primitivas. De esas arterias ilíacas comunes, las arterias ilíacas comunes se me dividen en 2. Nosotros ya estamos acá en la pelvis. Se me dividen en 2 las arterias ilíacas comunes. En arteria ilíaca externa y en arteria ilíaca interna. La arteria ilíaca interna es la encargada de dar la arteria rectal inferior, la arteria vesical, la arteria obturatriz, la arteria pudenda, o sea, todo lo que es para la parte pélvica, todo lo que es para la parte, una parte del aparato reproductor, tanto masculino como femenino, porque también me va a dar, por ejemplo, en la mujer me va a dar la arteria uterina, me va a dar la arteria ovárica, ¿sí? En el hombre me va a dar la arteria prostática, me va a dar la arteria vesical, ¿verdad? Y la arteria ilíaca externa, que es la que cuando pasa por el anillo inguinal, por el ligamento inguinal, perdón, cuando pasa por el ligamento inguinal, se me convierte en arteria femoral para irrigar lo que es la extremidad inferior, ¿sí? Ya tenemos todo irrigado. ¿Qué me falta irrigar? ¿Qué falta irrigar de ahí? Colon transverso. ¿Cómo, señor? Colon transverso. El colon transverso. Ciego, colon ascendente, flexura hepática, recto sigmoides, colon descendente, flexura esplénica. No está irrigado el colon transverso. El colon transverso es el único, perdón, que no tiene una irrigación propia, es una irrigación prestada. ¿Cómo así? La rama ascendente de la cólica media se va hacia la derecha y una rama de la cólica izquierda se va hacia la izquierda y se anastomosan las dos y me van a formar una arteria
que se va a llamar la arteria marginal. Y esa arteria marginal es la encargada de irrigar el colon transverso. Esa arteria marginal, pues por pereza no lo hago, pero también me hace arcos, ¿sí? Me hace arcos. Y de esos arcos van a salir los vasos rectos. Esos vasos rectos que salen de los arcos de la arteria marginal, pues son los que se van a meter al mesocolon transverso para irrigar lo que es el colon transverso, y ya me queda irrigado todo el aparato digestivo. Ya todo el aparato digestivo. ¿Listos? Ok, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes?